Enviamos un abrazo a nuestro amado grupo de Instituto Bíblico. Estamos con nuestra materia de educación cristiana. Hoy tenemos la hora 11, Ministerio con Jóvenes. Hora 11, Ministerio con Jóvenes. Nuestro material ya tiene pues una base de lo que queremos compartir en este momento y vamos a dividir en dos fases, la adolescencia y la juventud. Son dos partes de ese ministerio que, aunque están muy relacionadas, sí hay algunas características específicas para cada una de estas edades. Punto 1 dice adolescentes, edades de los 13 a los 17 años. ¿Hay alguna diferencia en la clasificación de la adolescencia y de la juventud? De hecho, de todas las etapas de la vida por diferentes autores, pero queremos tomar como base esta etapa porque básicamente sí tenemos ya muy consciente los cambios que empieza a haber en este tipo de personas que están en estas edades. Y bueno, pues desde los 13 a los 17 años, además de lo escolar, van mucho con las clases de escuela secundaria y están también ya en parte de la preparatoria. Entonces es una etapa en que fusionamos muchos cambios importantes. Punto 2 dice cambios en el área física, social, emocional y psicológica. Inciso A, la palabra adolescer significa etapa de cambios. B, describe un crecimiento o desarrollo que es pues muy rápido y muy notorio. Ahora, cuando nosotros vemos estas etapas en la área física, tenemos que darnos cuenta de que tenemos personas que están en una etapa de cambios muy, muy acelerada. Entonces, por esos cambios tenemos que reconocer que ellos ya no están ubicados en la etapa de la niñez ni en la etapa de la adultez, sino que están exactamente en esa área que se llama adolescencia. Todos los cambios físicos que se dan pues nos llevan a tomar decisiones respecto a cómo tratarlos, cómo ubicarlos, cómo tratar los temas con ellos. Pero también tienen cambios en el área social, o sea, la forma en que se relacionan. Normalmente cuando son niños hay una división muy clara entre niñas y niños. Muchas veces las niñas prefieren trabajar solamente con niñas y los niños prefieren tratar solamente con niños. En esta etapa empieza la integración de las dos áreas, mujeres y hombres, y entonces vienen a tener otro tipo de trato. Ya la conversación, los temas que manejan es un poquito más extenso y entonces tenemos un cambio en el área social. También es un cambio importante en el área emocional, porque hay ocasiones en que tienen pues sentimientos muy positivos y muy intensos y a veces llegan incluso a sentimientos negativos. Entonces en esta etapa emocional hay que tener mucha paciencia para que no lo emocional mueva ni los programas, ni lo que enseñamos, ni nada que tengamos que darles a ellos, sino que veamos que lo emocional tiene que sujetarse al programa de vida que tienen en muchas áreas y también en el área de la iglesia. Y bueno, los cambios en la etapa psicológica sabemos que son muy grandes, entonces esta forma de pensar, esta mentalidad de jovencitas y jovencitos, pues entonces tiene ya una definición muy clara. Y esos cambios también demandan que nosotros tengamos un cambio en el trato que les damos como una etapa importante de la vida. La palabra adolescer significa etapa de cambios. Entonces, de ahí viene nuestra palabra en español, adolescente o adolescencia. Y bueno, dado que la palabra significa eso, etapa de cambios, nada más ubicamos a este grupo de personas en personas que están tomando muchos cambios muy rápidos en ese tiempo y no hay que darle mayor importancia. No hay que hacer muy grandes los conflictos, no hay que tener pues un incentivo de los cambios o los conflictos, sino manejarlos de una manera positiva y de una manera constructiva. Describe un crecimiento o desarrollo muy acelerado. Decíamos esto porque sabemos que en la niñez los cambios son muy lentos. En las 3 etapas de la niñez, decíamos de los 0 a los 4 años, de los 5 a los 9 y de los 10 a los 12, pues son etapas muy lentas de cambio. A veces incluso el crecimiento, el desarrollo cerebral va siendo un poquito lento, pero aquí con la adolescencia es un cambio tan acelerado que todos conocemos que entonces tenemos que tratarlos de una manera muy especial y respetar esta etapa de la vida, pero que no afecte ni lo que estamos compartiendo, ni ninguna de las áreas de su relación con Dios. Más bien la relación con Dios se hace más intensa, porque tienen más claro lo que es el amor, más claro lo que es la personalidad, y entonces tienen una etapa un poquito más, digamos, de amplitud para entender las cosas de Dios. Punto 3, no se ubican con niños ni con los adultos.
Esto lo hemos visto todos los que hemos tratado con adolescentes y recordamos cuando fuimos adolescentes también que, bueno, ya no se pueden ubicar con los niños porque están demasiado grandes para ellos. Un adolescente de 13 o 14 años ya no tiene las mismas necesidades de juego o de interacción social que tienen los niños, pero tampoco se pueden ubicar con los adultos porque todavía no tienen compromisos académicos, económicos, familiares y entonces se sienten como desubicados. Llegan a decir que no se sienten contentos con uno ni con otros. Eso tenemos que manejarlo diciendo que tienen que ubicarse como una parte de las etapas de la vida. Nosotros vemos en la palabra de Dios que todas las etapas de la vida fueron diseñadas por el Señor. Y como etapas de vida diseñadas por Él, tiene un plan para nosotros. Y en esa etapa de la adolescencia no vamos a ubicarlos con niños ni con adultos tampoco, sino exactamente con las personas que tienen la adolescencia, que tienen todos estos cambios y tienen que aprender a respetar mucho los cambios de los demás, porque no son idénticos en cada persona. De hecho, pueden ser únicos los cambios en cada persona, en los tiempos, en la intensidad, lo positivo, lo negativo de la etapa es muy diverso. Entonces tenemos que enseñarles a, de todos modos, convivir. Así como tienen que ir a la escuela, no porque se sienten deprimidos o se sienten muy estimulados, van a hacer algo o no, también en la iglesia. No podemos dejar de estar en las actividades de la iglesia porque haya esa intensidad de emociones. Tenemos que de todos modos compartir y participar. Así como en la escuela secular, en la escuela no cristiana, siguen estudiando, siguen haciendo deporte, siguen ubicándose en muchas áreas, también en la iglesia se tienen que ubicar y podemos ver esta etapa como una bendición, en la cual ellos ya entienden un poquito más algunas cosas, pero tampoco los metemos al mundo de los adultos, porque realmente todavía no tienen esas necesidades. Entonces, como iglesia tenemos que tener discernimiento y la prudencia para ver que la adolescencia está como una etapa importante de la vida y bueno, aunque son pocos años con cambios muy acelerados o muy diversos, de cualquier manera tenemos que tratarlos como verdaderos adolescentes. Tratarlos bien, ya no como niños, pero tampoco darles ningún trato como de adultos, porque no están en ninguna de las dos etapas, están en una etapa intermedia. Ahora, punto 4 dice, inician el proceso de madurez. Inciso A, algunos son conflictivos. B, pueden ser apasionados e impulsivos. C, generalmente se oponen a figuras de autoridad. D, intentan establecer su personalidad. E, la relación con sus padres es menos fuerte que durante la niñez. Bueno, en esta etapa de la madurez tenemos que decir que la madurez es llegar a la plenitud. La madurez es una plenitud de vida en la que llegamos. Ahora, se dice por desarrollo biológico o fisiológico que la etapa de la juventud es donde tenemos mayor desarrollo. La mayor madurez llega, digamos, cuando acaba la juventud. Allá a los 35 años de edad más o menos, entonces tenemos plenitud de madurez, pero la madurez es una virtud. La madurez no tiene por qué verse como algo negativo o como algo muy desafiante, sencillamente están yendo a un proceso de maduración y en la etapa en la que están tenemos que manejarlos de manera muy constructiva en todas las áreas. No nada más en la iglesia, también en su escuela, algunos incluso empiezan a tener tratos ya de compromisos escolares más fuertes y bueno, pues entonces tenemos que decirles que así como se adaptan en otras áreas, también en la iglesia se pueden adaptar. Inciso A, algunos son conflictivos. Es muy común que con toda esa efervescencia que tienen en lo físico, tienen mucha energía, llega a haber algunos conflictos entre ellos. Es posible que discutan, que no estén de acuerdo o incluso que tengan opiniones totalmente opuestas en algo. Y tenemos que decirles que las opiniones opuestas no tienen por qué llevarnos a una enemistad. Tenemos que ir a un punto bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios de cada tema? De hecho, ese es el reto de la iglesia, que la palabra de Dios nos dicte lo que tenemos que creer en todas las áreas de la vida. Y aunque ellos estudian filosofía o ciencias o artes, bueno, empiezan a estudiar todo esto, tenemos que respetar a las otras áreas mientras no estén oponiéndose a los principios de la palabra de Dios. Entonces, si vemos discusiones o alguna enemistad, hay que orar y hay que proponer que se integren y no que estén divididos, porque sí se hacen muchos grupos, en ocasiones por la afinidad o por el desacuerdo en cuanto a algunas opiniones. Inciso B, pueden ser apasionados e impulsivos. Bueno, como tienen incluso ese desarrollo físico tan grande, algunos incluso llegan a estar muy altos. En esta etapa de la vida se desarrollan en la estatura al máximo y bueno, pues incluso físicamente son muy fuertes también en algunas ocasiones. Llegan a hacerse muy apasionados o muy impulsivos, incluso muy competitivos.
Tenemos que decirle que pues el ser competitivos puede ser constructivo, que sea para una sana convivencia, que nunca sea de una manera violenta o de una manera que lastimemos a otros. Cuando son apasionados en sus ideas o en lo que ellos están creyendo, tenemos que respetarles. Decir que en la iglesia respetamos las opiniones, pero tenemos que llegar a un punto bíblico de esa parte de la verdad o a la verdad que dice la palabra sobre ese tema, porque realmente se apasionan mucho en la defensa de puntos de vista o a veces tienen figuras de autoridad que ellos admiran. Pueden ser sus padres, pueden ser sus maestros de la escuela no cristiana y entonces ahí tenemos pues figuras de autoridad para ellos o personas que admiran, personas que les parecen muy adecuadas y no siempre esas figuras están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Diríamos aquí que en liderazgo cristiano la idea es que nosotros asumamos ese liderazgo con base en la palabra de Dios, con amor y con paciencia, pero que respetemos las diferencias. Sería así como una norma en la clase, respetar las opiniones, pero ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. No podríamos dejar una libertad de expresión de ideas, una libertad de expresión de filosofías, porque entonces perdemos la base de la palabra de Dios. Pero tenemos la grande bendición de la guía del Espíritu Santo en la palabra y tenemos la palabra de Dios para guiarnos en todas las situaciones. También pueden ser muy impulsivos. En ocasiones no piensan antes de actuar y finalmente lo hacen por deseo, por simpatía o hay otras razones también. Entonces, cuando son impulsivos, tenemos que controlar un poquito la situación. Tenemos que pedirles que calmen un poco ese impulso o esa discusión intensa o ese desacuerdo o cómo se expresan. A veces tienen ya la capacidad de expresión muy desarrollada por la cuestión cerebral y la cuestión escolar que tienen ellos, entonces tienen mucha habilidad para hablar. Y tenemos que decirles que el límite para hablar es mientras no ofendamos a Dios o no lastimemos a los que nos rodean. Podemos tener un impulso, una discusión, como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, pero no lastimar o no caer en ningún pecado por ese enojo que tenemos. Y también la reconciliación. Sería muy bueno que hablemos de una integración para ellos y no nos sintamos muy alarmados cuando hay puntos de vista distintos. Oremos a Dios, incluso a veces de manera muy particular. Más que en grupo, a veces hay que hacerlo de manera personal. Hablar con ellos y con sus padres también porque son menores de edad. Y finalmente tenemos que decirles lo que tú dijiste estuvo bien o hay que revisar lo que dice la palabra de Dios sobre lo que tú estás diciendo. Pero de esa manera les llevamos a limitar un poco esa impulsividad. Inciso G, generalmente se oponen a figuras de autoridad. Bueno, es una parte de la adolescencia muy notoria el no respetar autoridades. De hecho, hay conflictos a veces en el hogar, porque ya no quieren respetar a sus papás, eventualmente se quieren poner como, digamos, al mismo nivel que sus padres, o ya no reconocerles como autoridad, y también se oponen a otras figuras, muchas veces a sus maestros y hasta en la iglesia. Algunos ministros en la iglesia local o maestros también llegan a tener problema con que alguien no reconoce su autoridad. Y tenemos que decirle que la autoridad es puesta por Dios, como dice la palabra de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios y es puesta para una edificación. Y la autoridad va a dar cuentas a Dios. Entonces tenemos que trabajar en armonía con esa autoridad. Más una propuesta inteligente, una propuesta positiva que estarnos confrontando, porque esta confrontación tan fuerte pues nos lleva a mucha violencia. Entonces tenemos que respetar las figuras de autoridad. Diríamos, puedes no estar de acuerdo, pero sin faltarle respeto a esa autoridad. Respétala porque es puesta por Dios. No eres tú quien va a ponerla o a quitarla, es Dios y es ante Dios ante quien esta autoridad tiene que rendir cuentas. Eso de intentan establecer su personalidad. Este punto es muy importante porque realmente quieren ser únicos y a veces quieren ser notorios. De ahí que tengamos un poco de protagonismo al hablar, al relacionarse, al hacer las cosas, esa competencia que no es tan sana, que llega a surgir. Entonces tenemos que decirles que tu personalidad es puesta por Dios. Todos somos únicos, somos distintos y no podemos esperar que los demás sean como nosotros. Más bien tenemos que respetarlos a todos y la personalidad que no se convierta en un obstáculo. Porque hay ocasiones en que las personas dicen, yo soy así, Dios me ama como soy y pues esa etapa parece buena, ese entendimiento, pero no llega a un cambio. Dios me ama como soy, pero me quiere cambiar. Quiere hacer de mí mejor, una persona más santa, más entregada, más perfecta en su camino. Entonces esa personalidad tenemos que limitarla en base a la palabra del Señor. Hay un punto muy importante que manejamos mucho con adolescentes que es limitarnos por amor. Sería así un tema importante, limitarnos por amor, porque hay ocasiones en que no quieren poner límites y no aman mucho a los demás. Quieren imponer o quieren hacer notar lo que ellos son y la Biblia dice que si nos limitemos por amor.
que por amor no hagamos desplantes ni de opiniones, ni de movimientos, ni de unión o desunión, sino que esa personalidad sea más constructiva, más proactiva. Entonces tenemos que respetar con amor a los demás y por amor a los demás nos limitamos nosotros. Incluso el cómo hablamos, que no sea algo así grotesco, grosero, sino que limitemos el cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo opinamos de las cosas. Y ahí los maestros tenemos que ser muy sabios para no ser así como muy autoritarios, pero tampoco totalmente flexibles. Tenemos que estar en un punto medio de autoridad. Es igual que en el hogar. Nuestros hijos adolescentes tenemos que poner autoridad. Hay ocasiones en que toleramos algunas áreas, hay otras que no toleramos. Diríamos ahí también, como dicen, a nivel de empresas, lo que somos nosotros, somos una iglesia, somos una familia, qué sí hacemos y qué no hacemos. Es una parte muy importante para que ellos entiendan qué sí hacemos y qué no hacemos. Porque se maneja mucho en las escuelas, por supuesto, posteriormente en los trabajos, qué es lo que es propio de lo que hacemos y qué es impropio en cuanto a lo que estamos haciendo. Entonces, esa personalidad tiene que limitarse por amor a los demás, limitarnos por amor, no hacer lo que queremos, no decir lo que queremos, sino que lo hagamos con un propósito de edificar a los demás. Ese aprendizaje de edificar a los demás es parte de nuestra vida. Dios nos va formando en esto y aprendemos, pero en la adolescencia posiblemente por esa vida de tanta impulsividad tenemos que tener una paciencia con ellos, pero también puede claro que hay que respetar a los demás y que no tenemos por qué expresar algo que sea pues denigrante, ¿no? Incluso a veces hay palabras muy ofensivas o palabras que ni siquiera entendemos muy bien que finalmente tenemos que limitar. Y eso la relación con sus padres es menos fuerte que durante la niñez. Esta parte es muy importante en su desarrollo biofísico, social y espiritual. Porque realmente cuando son niños están muy unidos a sus papás. Sus papás son la autoridad, son los proveedores, e incluso para ellos son como héroes en algunas ocasiones cuando admiran a sus papás. Pero en esta etapa hay un desprendimiento emocional y físico. Incluso por cuestiones de escuela, de actividades propias, ellos tienen menos relación con sus papás, es menos fuerte la relación. No hay nada de malo con esto, tenemos los papás también que entender que hay una separación en cuanto a tiempos, en cuanto a actividades, pero seguimos siendo una autoridad. Entonces, esta relación menos fuerte que en la niñez también se hace una relación menos fuerte en algunas otras personas. Hay ocasiones en que por eso quieren dejar de asistir a la iglesia, quieren ya no participar, quieren no pertenecer o les avergüenza que estemos pues en un grupo cristiano o que seamos pues notados como cristianos en la comunidad o una cosa así. Entonces, tenemos que manejarlo con mucha sabiduría. La relación tiene que seguir siendo muy intensa, muy fuerte, aunque ya tienen cierta independencia, pero nosotros aún así somos una autoridad y en la iglesia somos una familia. Decimos somos como una familia extendida porque sí somos hermanos en la fe como cristianos, pero también tenemos que tener ese respeto y aunque ya son más independientes, tienen un desarrollo mucho más independiente que en la niñez, aún así hay límites para horarios, para escuela, para estudio, para lo que debe de hacerse, lo que no debe de hacerse y ellos tienen entonces que manejarse en base a esos incentivos o a esas disciplinas que a veces tienen sus padres y también en la iglesia tenemos que mantener una disciplina de formación para ellos. Vamos a ver algunas recomendaciones para la enseñanza. Hay un buen número de recomendaciones. Inciso A, presentar el Evangelio de manera clara y positiva. Esto como maestros, pastores, ministros en una iglesia es muy importante. El Evangelio tiene que ser claro y positivo. O sea, no algo negativo, algo impositivo, violento o muy anticuado, así muy autoritario. Aunque en la palabra Dios es una autoridad, los padres son autoridad, en la iglesia los pastores o maestros son autoridades, no tenemos que manejarlo de esa manera impositiva. Tenemos que presentar el Evangelio de manera clara. ¿Qué dice el Evangelio en cuanto a ese tema? Esa es la riqueza del trabajo con adolescentes. Manejan tantos temas en filosofía, en psicología, en artes, en ciencias. Empiezan a manejar mucho que tenemos que presentar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esa área de conocimiento que ellos quieren o en cuanto a ese concepto que reciben de muchos lugares. Y bueno, el Evangelio siempre de manera clara. ¿Qué dice la palabra de Dios? Repetimos aquí, no es lo que decimos nosotros como pastores o maestros, sino que dice la palabra de Dios. Siempre el maestro de adolescentes tiene que irse a la palabra. Tenemos que hacer versículos clave para algunos temas que nos llegan a presentar. E incluso hay ocasiones en que podemos, si no tenemos el tema manejado, podemos dejar el tema para un futuro.
apuntar y decir, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto, o consultar con otras personas para responderle más adelante. Pero sí hay que hacer la respuesta, que no quede en algo que no se hizo, sino que sí lo podamos hacer, pero a veces no en el momento. Gracias a Dios que cuando en el momento podemos ver la palabra de Dios o el mismo grupo enriquece el tema con la palabra de Dios, tenemos una bendición espiritual muy grande. Pero cuando no tenemos esto, tenemos que seguirnos preparando. Es muy desafiante porque tiene mucho conocimiento. Nuestros jóvenes hoy que están tan conectados en medios electrónicos, pues tienen muchísimo conocimiento, muchísima información, y nosotros tenemos que ver qué de ese conocimiento es positivo, qué de ese conocimiento es negativo en cuanto a la palabra de Dios. Pero también el evangelio tiene que ser presentado de manera positiva, o sea, que sea algo atractivo, algo de respeto para ellos, y no que sea algo demasiado impositivo o desagradable, porque ha habido ese concepto como de autoridad que no respeta, que no reconoce lo bueno de lo que estamos escuchando, e igual que los padres de familia. Nuestros adolescentes, cuando dicen algo, no todo puede ser malo, ni todo puede ser bueno. Tendríamos que analizar con ellos de lo que tú estás diciendo, qué parte está de acuerdo con la palabra de Dios y qué parte no. Siempre de una manera amorosa, pero necesitamos formales en las cosas de Dios. Y eso ve, lograr un agradable ambiente de estudio. Esto es un desafío para los maestros porque hay ocasiones en que los que son muy sociables quieren que todos sean sociables y los que son introvertidos les gusta más que se respete esa introversión. Entonces tenemos que manejar el ambiente positivo de estudio respetando las diferentes personalidades. No tratar de imponer algo porque a veces por tener como un ambiente que se hizo más interesante en la clase o que nos agrada más a la mayoría, llegamos a estorbar un poquito. Las otras personalidades tenemos hoy inteligencias múltiples y bueno, las inteligencias múltiples hay quienes son muy emocionales y hay que son muy intelectuales. Tenemos que manejar las dos áreas, pero de manera positiva. Todos son bienvenidos, diríamos aquí en el Evangelio, así como Jesús tuvo en su grupo personas que eran simpatizantes del emperador y eran otros que estaban en contra del emperador, otros que cobraban impuestos como Mateo, y sin embargo los unió en un solo grupo con el amor de la palabra de Dios. Entonces el amor y la palabra de Dios nos tiene que llevar a un ambiente agradable, siempre agradable, respetándoles. Recordamos, ellos ya se sienten muy susceptibles de ser respetados, ¿no? Y como los respetamos, entonces damos lugar, damos espacio y les damos un trato amoroso y un trato agradable. Diríamos aquí que ellos se sientan contentos de estar en nuestro grupo de estudio, que no sea pesado, que no sea dominado por una o dos personas, que no sea algo impositivo, ni algo tan flexible que no aclara los temas. Siempre tenemos que aclarar los temas. Y eso sí, hacerlos sentir parte importante del grupo y de la iglesia. Como ellos están en una etapa en que se sienten muy importantes o se dan cuenta de qué tan importantes son, entonces son importantes en el grupo. Decirles, tú eres parte de este grupo y nos da mucho gusto. Es una bendición que estés con nosotros, porque así es la iglesia. Cada persona es importante y cada persona está en un proceso de formación, pero que nadie sienta como que no es importante. Porque si no les hacemos notar, no sentimos que llegaron o que no vinieron, o incluso cuando llegan a faltar les decimos con amor o un mensajito, te extrañamos en el grupo, qué bueno que sigues viniendo. Eso es muy importante para que ellos sientan que sí estamos notando que ellos están con nosotros en el grupo. Que no nada más veamos un grupo. A veces esto pasa con grupos muy grandes donde ya la gente como que no se nota quién está o no está, y por eso los grupos pequeños de estudio siempre serán necesarios, ¿no? Pero entonces que una persona esté en ese pequeño grupo o con los adolescentes o con los jóvenes o hay incluso iglesias que tienen varios grupos, las iglesias muy numerosas, varios grupos de adolescentes o por edades un poco más reducido para hacer grupos pequeños. Bueno, esos grupos pequeños son muy buenos, pero cada uno de ellos es importante y también son parte de la iglesia. Los adolescentes son parte de la iglesia. Que nunca hagamos sentir como que no son importantes o como que ellos no tienen algo que aportar en la iglesia. Son una parte importantísima y en la adolescencia también, cuando toman mucho el deseo de aprender algún ministerio, algunos talentos en música, en canto, en algunas otras áreas de la enseñanza de la iglesia, hay quienes tienen talentos y tenemos que desde esta etapa integrarlos y no rezagarlos. Y eso de mostremos una actitud de amistad. Entonces, siempre esta actitud amistosa con ellos es parte importante. En la palabra de Dios nos dice que seamos buenos amigos. Es todo un tema, ¿no? El ser amigos, de hecho, la palabra amistad puede ser un tema muy importante para el grupo de adolescentes y jóvenes. La amistad es muy importante que nosotros mostremos siempre con ellos esa actitud. Una actitud de amistad para que ellos se sientan parte del grupo. Y bueno, algunos son muy extrovertidos, comunican mucho lo que está pasando y otros son muy introvertidos. Respetamos las dos partes y que Dios nos dé sabiduría para tratarlos de manera que ni uno esté participando mucho y otro nunca participe. Tenemos que aprender cómo integrarlos o de qué manera les gusta participar. Respetar a todos en el grupo, valorar sus opiniones, eso es. O sea,
Esto de respetar a todos en el grupo es muy importante porque a veces se da tanto la violencia que estamos viviendo de manera social que esa violencia se deja a meter a nuestros grupos. El antagonismo, las palabras que son para descalificar a alguien o para denigrar, eso tenemos que irlo revisando. Decíamos ahí, a veces en el momento, a veces en grupo o a veces personalmente. Las tres formas son importantes para que haya un respeto en el grupo. O sea, aquí en el grupo tenemos que respetarlos a todos. No importa en qué edad están o a qué grupo social pertenecen o en qué parte de la escuela están estudiando, qué etapa de escolar, sino pues todos son bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos y de esa manera podemos tener un respeto y valorar sus opiniones. Cuando alguien opina es bueno que le digamos gracias por tu opinión. No de inmediato decirle que está bien en base a la palabra de Dios o no está bien en base a la palabra de Dios, sino nada más agradecer. Y después en la clase podemos ir dando pues la perspectiva bíblica o doctrinal a ese tema que se expuso en algún momento. Y su F, una actitud de amistad y cercanía. Es muy importante como maestros que además de que tengamos una amistad, tengamos una cercanía con ellos, que les amemos. Es muy bueno que conozcamos sus nombres, que sepamos, a veces en la iglesia hay personas que llegan muy recientemente y no les conocemos, hay personas que tienen años en la iglesia y entonces tenemos que integrar a los dos grupos, personas que tienen mucho tiempo en la iglesia y las personas que acaban de llegar. Incluso esa amistad o esa cercanía, el conocer sus nombres, va a ser importante para que sientan parte de lo que estamos nosotros haciendo. Y eso G, desarrollar el concepto bíblico sobre la amistad. Entonces decíamos, este tema es muy importante porque en la palabra de Dios tenemos mucho de la amistad, muchísimo, y es una de las áreas del amor entre personas que es muy importante. La gran amistad entre David y Jonatán es un gran modelo, allá en Crónicas, en Reyes y en Samuel. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la amistad? Y otros conceptos, que hablamos de la amistad en Proverbios, hay mucho de amistad, y otros temas que podemos desarrollar acerca de cómo tener actitudes de amistad, cómo ser verdaderos amigos para los demás. Inciso H, presentar temas importantes para ellos. Recordamos, tienen tanta información que tienen muchos temas, esos temas tenemos que tratarlos. Cuando haya un tema que no estamos manejando como parte del programa de iglesia local, podemos apuntarlo para posteriormente incluirlo o de una manera excepcional en alguna reunión extraordinaria hablar de ese tema. También no siempre se da en la escuela dominical o en la clase semanal de jóvenes, pueden ser temas especiales. Le llamamos a estos temas pues que se dan en un momento y por eso se tienen que tratar. Temas que no estaban planeados, pero que si hay una inquietud en varios del grupo, los podemos ver. Y también investiguemos nosotros, si no nada más los maestros, podemos ayudarnos otras personas de la iglesia, otros hermanos que conocen más del tema, para que nos ayuden a presentar el tema de manera completa. Y la rebeldía se atiende con amor y un enfoque formativo. Entonces decíamos, si hay rebeldía en la adolescencia y la juventud, entonces la respuesta es amor y un enfoque formativo. O sea, ante una persona rebelde hay que darle amor. Que amor no es aprobación o aceptación de conductas, es aceptación de la persona. Y aceptación e integración, porque todos tuvimos un momento de rebeldía, todos tuvimos un momento de imprudencia y necesitamos tener ahora pues esa paciencia que tuvieron otros con nosotros, tenerla nosotros con ellos. Y un enfoque formativo, decirle, la palabra te va a formar en esta parte. Tienes una inquietud, tienes un punto de vista, pero la palabra te va a formar en eso. Inciso J, exponer los valores presentados en la palabra de Dios. Es muy importante en la dinámica del trabajo con adolescentes, ¿qué dice la palabra de Dios sobre ese tema? Todos los temas de ética, de familia, de personalidad, de sexualidad, que empieza la inquietud aquí con ellos, y muchos temas de índole social o personal, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Por eso aquí hablamos mucho de ética, la ética bíblica que está muy extensa en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre este punto? ¿Por qué algo es valor o por qué es antivalor? ¿Por qué es conducta positiva o conducta negativa? Y la palabra de Dios nos tiene que presentar esos temas siempre. Aún los temas negativos, los temas a corregir, hay que hacerlo con amor y con respeto, pero siempre hay que hacerlo. Que veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a ese tema. También dice K, organizar juegos o competencias con énfasis en temas bíblicos. Como son tan competitivos, decíamos una competencia sana, bueno, con base en temas bíblicos tenemos ahí algunas competencias. Incluso hay materiales, ¿no?, de conocimiento bíblico, de personajes, de historia, de geografía, y eso es más integral para que ellos vean que hay un interés y diversos enfoques. Igual que en la escuela, están tomando desde la secundaria y la preparatoria muchas disciplinas del aprendizaje, del saber, y bueno, tenemos también en la iglesia que tener muchas disciplinas del aprendizaje de conocer la palabra del Señor. Temas muy diversos. Inciso L es ser un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de ser amigos y cercanos, somos guías.
Siempre como maestros tenemos el compromiso de ser guías para ellos, no es fácil. Que sepan que oramos por ellos, que oremos en el grupo juntos de manera que nos interesemos en sus problemas. Recordemos, a veces exponen problemas allí en el grupo, a veces no. Algunos son así muy pues discretos con esos temas, otros son muy expositivos ahí. Y bueno, tenemos que manejar diferentes personalidades y a cada uno darle la importancia de que estamos interesados en su problema personal. Entonces, también tenemos responder a las dudas que presentan, punto M. Bueno, si hay alguna duda, algo que no quedó claro, lo podemos apuntar para posteriormente extender, si podemos, en el tema. Y a veces pasa que ya tenemos el tema preparado para esa duda que presentan, pedirles que tengan un poquito de paciencia. Decirles, en un momento vamos a responder lo que preguntaste, o si no venía planteado, bueno, lo integramos, ¿no? Y hay que escribirlo, los temas que no teníamos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que ellos, las dudas que tengan las podemos responder. Incluso podemos auxiliarnos de maestros, de pastores, de otras personas que nos ayuden para contestar algunos temas que a veces son un poquito difíciles para la mayoría de nosotros. Suena técnicas de enseñanza, conferencia interrumpida, memorización, pregunta-respuesta y expresión de ideas. O sea, técnicas de enseñanza muy dinámicas, porque realmente ahí tendríamos como conferencia interrumpida para que nos puedan interrumpir ellos. Pueden interrumpir, la conferencia se da, pero el alumno levanta la mano y hace alguna pregunta y bueno, tenemos ahí que contestar a esas aportaciones o estos puntos de vista. Memorización, porque tienen mucha capacidad de memoria por la escuela que están estudiando ya en ese momento. Entonces vamos a memorizar versículos, memorizar textos, puntos de vista, hacer mapas mentales del temas que estamos viendo, incluso las ayudas visuales que tenemos, que pueden ser esquemas, gráficas o carteles ahí en el salón, para que ellos estén memorizando lo que estamos haciendo. Preguntas-respuestas es muy importante, porque a ellos les encanta preguntar o les encanta responder. Entonces el maestro pregunta y los alumnos responden, o los alumnos están en la capacidad también de responder. El maestro les puede preguntar algo y ellos responden. De esa manera sienten que es importante su opinión. Y también expresión de ideas. O sea, esto es expresión de ideas, sabemos que pueden decir lo que ellos quieren decir, que nos pueden compartir, van a expresarse, para que no haya como un enfoque de que les estamos limitando. Y a veces sí, sus ideas son muy buenas y tenemos que con ello enriquecerlo y agradecer la opinión. Ayudas visuales, pizarrón, esquemas y dibujos, proyector o mapas. Las ayudas visuales muy parecidas a las que usamos con jóvenes y con adultos también, pero ya el pizarrón puede ser importante para escribir los puntos principales. Esquemas y dibujos, ellos son muy visuales, tienen en la escuela tanta información ahí. El proyector de imágenes, que tenemos hoy día una cantidad, o computadoras que tenemos adaptadas ya con temas ahí, estudiar mapas y una diversidad de temas ahí que podemos ver con ellos. Vamos a ver el segundo tema de esta lección, que es jóvenes. Jóvenes, número 1, edades a partir de los 18 años. La juventud posiblemente para muchos termina a los 35 años, pero inicia a los 18. Aunque decimos, hay diversos autores, o por circunstancias de matrimonio o de otras cuestiones personales, hay ocasiones en que cambia un poquito cuando la gente piensa que alguien dejó de ser joven, pero realmente es una etapa muy extensa en la parte de la vida del ser humano, entre los 18 y los 35 años. Ahora, esta es una etapa de máximo desarrollo. Inciso A, atender a sus necesidades espirituales, porque ellos ya son muy independientes, están en la escuela superior, terminaron ya la preparatoria, muchos de ellos, o incluso algunos ya están trabajando, ya están en la etapa productiva, y bueno, entonces hay algunas necesidades espirituales de relaciones personales, valorar algunos conflictos que tienen en la escuela, en el trabajo, y hablar en la palabra de Dios cómo resolvemos ese tipo de conflictos. Y enfocarnos en su capacidad intelectual. Como tienen la plenitud de la capacidad intelectual, otra vez por desarrollo cerebral, entienden todo. Son capaces de entender todo, memorizar todo, conocen de muchos temas. Entonces hay que enfocarnos en esa capacidad, no verlo como un reto, sino verlo como una oportunidad para que podamos enseñar lo que ellos quieren en cuanto a las cosas de Dios. En la palabra del Señor siempre tenemos respuesta. C, organizar actividades para lograr como una información. Número 1, foros con temas de interés. 2, campamentos. 3, actividades para integrarlos. 4, encuentros deportivos. 5, escuchar conferencias o videos con temas especiales. Entonces, como estamos en etapa de juventud, ya viene más la independencia incluso. Muchos de ellos, al estar trabajando, estudiando, tienen ya la capacidad económica de seguir estudiando o de mantenerse a sí mismos. Esto no es una regla, tenemos una diversidad de opiniones al respecto en cada familia, en cada persona, y respetamos. Pero entonces tenemos que hacer foros con temas de interés para ellos. ¿Qué pasa en la relación con gente del trabajo, con los no cristianos? La mentalidad que se maneja en lugares donde no hay la palabra de Dios como base, o también
y cómo integramos a personas de otras iglesias que pueden tener ideas, pueden tener enfoques o pueden tener algunos ministerios diferentes. Entonces eso que sea como una integración, que no sea como confrontación, sino como una integración. También como actividad de grupal, los campamentos pues les gusta mucho por la convivencia que se hace, el salir, el estar en algún lugar especial con temas especiales. Generalmente allí ellos aprenden, se enfocan mucho. Ahora, esto es importante valorarlo como es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje para ellos, decirles que es una actividad importante, que no lo vean como algo muy opcional, sino vamos a hacer que todo lo que hacemos como parte del grupo de estudio sea formativo, sea para ellos de bendición. Y sus 3 actividades para integrarlos, o sea, son muy sociables, entonces hay que integrarlos. Ahora ya hay una plena socialización, mujeres y hombres, y entonces se pueden integrar. Se pueden integrar con conocimiento por algún tipo de identificación o algo que sea totalmente inesperado para que ellos se sientan parte. Que no siempre sean los grupitos que a veces se llegan a dar, donde 5 o 6 se conocen muy bien y no están tan relacionados con otros 5 o 6 de otro grupo, podemos integrar, ¿verdad? Para que de esa manera ellos empiecen a tener pues más abierto el grupo de estudio y más abierto la capacidad de integrar a personas que son un poquito diferentes o que no les conocemos muy bien. Punto 4, encuentros deportivos. Los deportes les encantan a muchos de ellos, entonces los deportes también pueden ser parte de esa actividad y la competencia, el puntaje, el hecho de lo que saben hacer, las habilidades deportivas también pueden ser parte de una buena actividad. Punto 5, escuchar conferencias o videos con temas especiales. Entonces, ya como tienen tanta capacidad intelectual y están en escuelas superiores o al menos medias superiores o ya están trabajando, muchos de ellos, pues hay conferencias. Para ellos podemos escuchar conferencias muy bien revisadas en doctrina, en temas, en presentaciones, para que ellos enriquezca el punto de vista de lo que estamos haciendo ahí. Y hay una cantidad de material en esto, tanto en librerías cristianas como en las iglesias, que vamos haciendo pues acopio de lo que tenemos para darles a estos grupos. Y bueno, esas conferencias o videos con temas especiales son muy atractivos, llegan a ser muy atractivos para ellos. Punto 3, características de los jóvenes. Iso A, tienen fuerza física e intelectual. Punto 1, reconozcamos sus capacidades y dones. Y 2, inspiremos una superación positiva. Bueno, entonces, dado que es la etapa de la juventud, normalmente tienen tanta fuerza física e intelectual que tenemos que reconocer esas capacidades y dones. Si alguien es muy inteligente, tiene mucha capacidad para algún área del conocimiento, bueno, bienvenido. Nos puede ser muy útil en el desarrollo de la clase. O algunos que tienen dones o talentos especiales, dibujan, cantan, tocan instrumentos, bueno, pueden ser parte de la dinámica de la clase para que tengamos una diversidad de talentos y dones integrados en un grupo, en un salón de clase. Que no se sientan excluidos, que nunca pensemos que algo no es necesario, porque todas las capacidades pueden ser buenas para aportar algo a la reunión que estamos teniendo con ellos. Punto 2, inspiremos una superación positiva. Entonces decirles que, bueno, dado que hay personas que tienen tales talentos o dones, nos dan un incentivo para superar. Todos podemos tener talentos y dones. No hay nadie que no tenga talentos y dones. Dios nos puso talentos y dones específicos a todos. Algunos muchos talentos, muchos dones, otros un poquito menos, pero todos tenemos talentos o dones. Entonces podemos pues usar esos talentos y dones para enriquecer la clase de jóvenes o el grupo de jóvenes. Y sobre, tienen confianza en sí mismos. Por la juventud, en la etapa escolar o la etapa de que empiezan a tener trabajo y ser independientes en lo económico a veces, o empiezan la etapa de independencia económica, tienen mucha confianza. Ellos son muy confiados en que pueden hacer las cosas, tienen recursos para hacerlo. Bueno, entonces vamos a ver en esto una bendición. Que esa confianza se traduzca en servicio, se traduzca en algo que nos incentive como grupo que estamos estudiando. Y eso se mantienen la atención por tiempo prolongado, manejan altos ideales. Entonces, esto del tiempo que ellos pueden atender ahora se extiende mucho más, dado que tienen clases, conferencias en el trabajo. Muchos de ellos dan conferencias o reciben conferencias. Bueno, tienen mucho la atención, tienen un tiempo prolongado de atención. Entonces, podemos igual en las conferencias a los temas exponer, pero siempre tenemos que seguir cambiando las actividades para que no se haga algo muy aburrido. Eso de desean libertad. Entonces, como son jóvenes, no todos todavía son independientes, y es la etapa en que muchos se llegan a casar o empiezan a casarse, ¿no? Aunque van poquito que acaben la carrera o que empiecen a tener una independencia económica, tienen esos ideales, pero desean más libertad. Y que ya desean tener algo propio, desean mostrar algo que les hace notar como personas independientes. Entonces, en este punto tenemos que darles también libertad en el salón para
que expresen sus ideas para aportar, para prepararse, pero siempre con un alto compromiso de edificar a los demás, que no sea de una manera egocéntrica o de una manera desconsiderada. E inciso E, muestran interés en el noviazgo. De hecho, es la etapa del noviazgo muy clara, muy fuerte. Entonces, inciso 1, enseñar el significado del amor, y 2, plantear la enseñanza bíblica para el matrimonio. Entonces, dado que ya hay intereses en el noviazgo allí, tenemos que ver el noviazgo como una parte de la vida, que no sea algo tan conflictivo que ocasione una división, ocasione problemas en que alguien que tiene novio o una novia ya no participe en el grupo o ya no se interese por el grupo. El noviazgo no tiene por qué ser un estorbo, tendría que ser como una parte de su vida personal, pero que sea como algo que les integre en las cosas de Dios. Y hablar del significado del amor, otra vez, los matrimonios, el noviazgo en la palabra de Dios, Génesis 24, que habla mucho de la relación que hubo entre parte de los descendientes de Jacob. Bueno, ahí tenemos nosotros una bendición, una bendición para que ellos puedan tener este concepto del amor, y otros en la Biblia que habla de su juventud, una relación bonita de edificación, de bendición, siempre podría ser. Génesis 24, decíamos Isaac y Rebeca, pues un gran ejemplo de hombre y mujer en una etapa de la juventud en la que hubo una aportación, no hubo una destrucción, hubo una aportación en las cosas de Dios, y ese significado hay mucho más también en la palabra de Dios para que ellos lo vean, ¿no? Aunque entendemos que el noviazgo no era parte de la cultura oriental en la que se desarrolló Antiguo y Nuevo Testamento, estamos en un mundo occidental, tenemos otros conceptos, estos conceptos tenemos que hacerlos someter a lo que es la palabra del Señor, ¿no? Que haya un amor limpio, un amor que se espera, que tiene límites y que tengan planes también, para que no nada más el noviazgo haga que algunos dejen de estudiar o dejen de hacer otras actividades por estar tan entusiasmados con esa relación. Plantear la enseñanza bíblica para el matrimonio es muy importante porque tenemos una enseñanza en el mundo totalmente opuesta a la palabra de Dios en cuanto a el matrimonio y la vida familiar. Entonces, ¿qué dice la Biblia del matrimonio? Y les podemos hablar de todo esto. Y una cantidad de temas también para ellos, aunque no están enfocando ya la necesidad de casarse, pero sí podemos darles los temas, darles el papel de la mujer, el papel del varón, la integración, el respeto, la identidad que tenemos, la igualdad que tenemos en Cristo y las bendiciones que nos va a dar el tener esa relación, en algún momento de llegarnos a casar, y pues sí que lo pensemos muy bien, que nos casemos con gente que está en Cristo firme, no de la iglesia local nuestra, pueden ser de otras iglesias, pero siempre personas que estén firmes en las cosas de Dios. Inciso E, recomendaciones para la enseñanza. Inciso A, preparemos una lección excelente. Dado que estamos hablando ya a jóvenes que tienen una vida escolar casi terminada o por terminar o están trabajando ya, la lección tiene que ser excelente. No puede ser improvisada o no preparada. Recordamos, hay horas de preparación para una sola hora de clase. Entonces, esas horas de preparación, agradecemos a nuestros maestros por su interés, por su dedicación, pero siempre va a ser importante que esa lección esté bien preparada para poder edificar a este grupo de jóvenes. Inciso B, enseñar el valor de la vida cristocéntrica. O sea, la vida cristocéntrica quiere decir vida centrada en Cristo. Es un término un poquito teológico, sencillo, centrado en Cristo. Entonces, decirles que centren en Cristo su vida. Si son jóvenes, si están en la escuela, están estudiando, ya están trabajando, están en un noviazgo, incluso están empezando a casarse, en las diferentes necesidades de los jóvenes, pueden tener una vida cristocéntrica. Si están centrados en Cristo, tienen que tomar decisiones que hagan la pena a Cristo y que estén de acuerdo a la palabra del Señor. Y mostrarles entonces que las buenas decisiones siempre tienen consecuencias. Lamentablemente, las malas decisiones o el pecado en nuestra vida siempre también traerá consecuencias. Y eso se presentar al Señor Jesús como respuesta a todas sus necesidades. Este tema es importantísimo porque ellos tienen muchísimas necesidades emocionales, espirituales, físicas. Aunque son jóvenes y tienen capacidades y fuerza, también se presentan muchas necesidades por decisiones, por falta de formación o porque quieren las cosas de Dios de verdad ser guiados por la palabra. A veces tienen retos en cuanto al concepto del mundo o un rechazo en los grupos no cristianos. Entonces tenemos que responder aquí con amor. Que en el grupo cristiano encuentren respuesta, amor, aceptación, que encuentren oración e identificación para que puedan seguir en su vida en esta etapa tan vital que tienen en su existencia. Y eso de asignarles tareas o temas a desarrollar. Como son tan capaces ya, tan independientes en muchas áreas, pueden desarrollar tareas o temas.
Si alguien tiene una tarea que nos puede dar en la clase, una parte de la clase o temas, también pueden desarrollar temas ellos mismos y empezamos a pedirle que se preparen, que investiguen y ya pueden ellos también aportar parte de los temas, porque tienen una capacidad allí, o incluso algunos que tienen años en la iglesia, pues también ya tienen un conocimiento de muchos temas y lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esos temas. Y eso es desarrollar una enseñanza interesante y atractiva. Otra vez para los jóvenes que sea interesante y atractiva la enseñanza. No temas aburridos, temas muy anticuados, sino temas de actualidad. Temas que estamos viendo que los maestros tenemos que actualizarlos en noticias, en temas, en filosofía, un poquito en la mentalidad cultural que tenemos el día de hoy, que es muy diversa, pero sí tenemos que tener una enseñanza entonces atractiva para ellos. Que la iglesia nos enteramos y pues estamos interesándonos en lo que les rodea. A algunos les preocupan mucho lo que les rodea y esa preocupación que no se convierta en un obstáculo, sino que se convierta en un incentivo para su relación con Dios. Y eso debe capacitar para el servicio en la iglesia. Entonces, esta etapa de la juventud es la etapa de servicio también ya. Diríamos, si integramos desde niños o muy pequeñitos empiezan a hacer algo en la iglesia, pueden ser cantos, pueden ser parte del grupo de alabanza, algún ministerio de la enseñanza, también los jóvenes pueden servir porque tienen capacidad, tienen mucha fuerza y disponen del tiempo en ocasiones para hacerlo. Entonces, que sirvan en su iglesia en varias áreas. Otra vez, según los talentos que tienen, la edad o la personalidad, pueden tener un área de servicio en la iglesia local. Hizo que mostrar la importancia de la fe personal en el Señor Jesús. La fe en el Señor va a ser determinante para tener éxito en todo, para estar consagrados, para estar en las cosas de Dios. Entonces, esa fe personal siempre tiene que ser parte de lo que nosotros estamos haciendo. Que sea una fe que se va a notar en el medio donde se desarrollan, pero que les desafíe y que les incentive para ser diferentes. Somos llamados a ser diferentes y ese ser diferentes es para que podamos ganar a mucha gente para Cristo. Incluso por amistades, cuando muchos jóvenes ganan a otras personas en las escuelas, en los trabajos, les hablan de Cristo, entonces sí decirles que es algo muy importante que ellos mantengan una fe firme y que se estén preparando en las cosas de Dios. Inciso H, discutir los temas de su interés. Bueno, igual que como hacemos con adolescentes en jóvenes, ahora los temas que les interesan pueden ser parte. Incluso podemos consultarles qué temas les interesan. Hacemos una lista y podemos presentar esos temas como parte de lo que les estamos enseñando, porque son temas que son de interés para ellos, muchos temas de actualidad. Y responder a sus dudas. También es muy importante que si tienen dudas, porque a veces aún sí las expresan, aunque en ocasiones también ya tienen puntos de vista o tienen alguna opinión personal, bueno, tenemos que ver si está correcto otra vez en cuanto a la palabra de Dios o no, y tenemos entonces la bendición de responder a esas dudas que puedan tener. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y otra vez pueden hacerse foros, temas especiales, reuniones especiales de grupo para responder esas dudas. Y también es un gran desafío para los maestros o pastores que estamos en la iglesia porque los temas son tan diversos, son muy, muy diversos. Punto 5, técnicas de enseñanza, conferencia interrumpida, foro y discusión general. Aunque igual se puede integrar todas las técnicas de enseñanza, ya tienen ellos la capacidad de hacerla, la conferencia interrumpida otra vez para que podamos estar en un tema y nos puedan interrumpir. Pueden levantar la mano, pueden presentar algún tema allí o alguna opinión. El foro es importante, o sea, un grupo de personas que están dando una opinión sobre un tema y a la opinión de cada uno se hace como una aportación para el tema general y tenemos también entonces ahí como una responsabilidad de poder exponer los temas y igual les pedimos que se preparen para los temas o para exponer parte del tema o con la palabra de Dios siempre con sus temas. A veces les damos la base para que ellos puedan desarrollar los temas y como jóvenes es muy bonito que puedan también ellos desarrollar temas. Discusión general también, hablamos aquí de la opinión de todos, siempre con respeto, pero esa discusión nos puede llevar a un punto de vista, que lleguemos a una unidad en cuanto a ese tema, aunque a veces no es fácil, pero sí tenemos la meta y tenemos el desafío de que haya esa discusión para llegar a un punto de vista. Eso 6, ayudas audiovisuales, pizarrón, proyector, hojas impresas, mapas y esquemas. Otra vez pueden ser todas las ayudas visuales porque manejan de todo ellos, pero el pizarrón siempre puede ser para poner los primeros temas, los temas principales o algunas ilustraciones básicas en la clase. El proyector, que también se usa tanto hoy, o la computadora que tenemos ya ahí con memorias y todo esto, bueno, pueden ser parte del tema. Hay una diversidad de materiales. Aún las hojas impresas también les siguen gustando, siguen siendo parte. Los mapas o los esquemas pueden ser de ayuda para esta clase también. Pues hermanos, terminamos nuestra lección. Muchas gracias por su atención. Dios les siga bendiciendo.